Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Como siempre, así os saludamos, dependiendo del lugar donde nos están visualizando. Y nuevamente en nuestro Jardín del Alma volvemos a convidar una persona muy especial, que por cierto, de tan especial no sé por dónde comenzar a presentarla. De momento os digo que a mi lado tengo a Rafael Campaña Liñán. Rafael, muy buenos días. Muchísimas gracias por invitarme a tu programa, gracias. Gracias a ti por estar. Entonces, después de todo el currículum que me presentó previamente, no sé por dónde empezar, pero creo que voy a empezar por una cosa que es normal y lógica. Deportista de competición, cuéntame algo. ¿En qué competías? Bueno, yo he sido deportista desde que tengo uso de razón, porque bueno, nosotros provengo de una familia muy numerosa, ocho Sí. hermanos, Ujú. y todos y todas hacían deporte. Qué bien. Y en esa época era difícil ver a mujeres haciendo marcha atlética, atletismo, y bueno, entonces, como vivíamos en un apartamento no muy grande, recuerdo que había un baúl donde había ropa deportiva, había unos chándals, Todo había, mezclado allí, vamos. Más o sí, era un menos. poco, había un olor también como muy característico que yo recuerdo a veces. Entonces, todo esto, yo he sido el pequeño, perdón, no lo he comentado, era el pequeño. Entonces, todo esto lo he vivido. Y entonces he pasado por atletismo, por el hockey, patines, y finalmente acabé haciendo artes marciales, taekwondo, Muy y bien. haciendo lo que me estás preguntando tú, ¿De competición. competición? ¿Mm? Llegué a la selección española y participé en un campeonato del mundo en el año 88, ¿De qué especialidad? taekwondo, De taekwondo taekwondo. Bueno, pues tradicional. felicidades. Muchas gracias. Bueno, pues continuamos. Después de esta trayectoria deportista que nunca abandona, porque de una manera u otra siempre está ligada al deporte, eres profesor de universidad en la Pompeu Fábrega, ¿no? Docente de la ESO, de bachillerato. Eso está muy bien, pero ¿qué es lo que te llama ahí? ¿La enseñanza? Bueno, sí, el poder impactar en otras personas es lo Mm. que siempre bueno, me ha llamado mucho la atención. O sea, enseñar parte de uno, pero el Sí, aprender parte del alumno. del alumno. Bueno, Entonces, impactar de forma que generes un poco un clima de confianza y que pueda ser permeable todo aquello que tú estás diciendo, que es llegue. lo que más me impacta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que más estamos acostumbrados a transmitir? Pues conocimientos que previamente has aprendido, Mm. pero el poder guiar con tu experiencia, y el deporte te da muchísima experiencia, muchísima vivencia, como autodisciplina, hábitos, una serie de valores Mm. que desgraciadamente la sociedad en general creo, y es mi punto de vista, creo que están a la baja. Entonces, transmitir de una manera transversal, a través de los conocimientos que te toca dar, tanto en la universidad como en los institutos, ¿no? En secundaria, creo que eso es lo que más me interpela, ¿no? Porque igual quiero pensar que llega alguien. Sí, yo creo que sí. Sobre todo llega porque siempre que lo hacemos con la motivación que se te nota, que tú disfrutas transmitiendo esas enseñanzas que aprendiste y quieres que la gente crezca, eso informa mucho y el deporte es una cosa que te ayuda a llegar muy lejos con una persona que estás formando. Es importante, es básico el deporte después de las matemáticas y todas las asignaturas que puedas tener en la vida. Pero una persona que después de tener sus clases normales va a hacer deporte, está en un ambiente sano, se dice, y está muy acompañado y muy motivado, ¿no? Sí. Bueno, yo no voy a descubrir nada, pero la ciencia médica, lo que hace es cada vez recetar más actividad física Claro, moderada, eso sí, sí. pero la actividad física como, diría yo, la primera medicina. Nosotros tenemos en el cerebro una farmacia que no utilizamos mucho. Las endorfinas. Muchas cosas que nos ocurren a través de las emociones, que nos aplacan, la vida nos da a veces, bueno, vamos a llamar aprendizajes un poco duros, y nos cuesta mucho a veces el solventarlos, el pasar por encima de estos, ¿vale? Pero el ejercicio físico provoca que tú filtres de una manera, ¿cómo diría yo? Una manera un poco eh, más deportiva, o sea, más llevable, menos sufrida, ¿vale? Mm. Todos estos avatares que la vida te va dando, y cada vez más la medicina, la ciencia, insisto, pues está recetando este tipo de actividad física moderada para mejorar incluso el estado anímico, Por ¿eh? Por eso hay supuesto. tantas depresiones a veces, y la actividad física es lo primero. Es decir, mira,
estar sentado mucho rato, mucho rato Tiempo. escuchando, viendo y tal, esto te deja, emocionalmente te deja como muy... Entonces, cuando tú ves que te vas muy abajo, un ejercicio muy fácil es Levántense. ponerse un poquito chulo, ¿no? Pecho, levantarse, el movimiento hace Incorpórense, que cambie, incorpórense. ¿no? Se vincula con el cerebro, cambia la emoción y por tanto cambia tu estado anímico. Y es muy sencillo, Es muy fácil. ¿vale? Y esta es la prueba del algodón. Que no engaña. Aparte de esto, que es el principio de nuestra conversación, como escritor has hecho 2 libros, ¿no? Sí. También tienen toda la relación con el deporte. Sí, realmente he editado 2 libros. El primero fue muy linkado con una investigación que yo realicé a través de los adolescentes. ¿Cuál era el impacto de las sesiones de coaching en los adolescentes? Porque se ha hecho mucha investigación, pero no realmente las percepciones que tienen posteriores. Y yo, bueno, me metí en la trinchera y lo logré hacer. Y esta investigación me dio pie pues, a hacer el libro que es, por una parte, hay un poco como de radiografía del sistema educativo y otra pongo de manifiesto que hay herramientas, hay claves que provienen del coaching, de la programación neurolingüística, que nos abren mucho la mente, nos abren puntos de vista muy, muy diferentes y a los adolescentes es que ven, bueno, estaban encantadísimos. Hombre, Porque sí. hay una autoestima, un autoconocimiento que hasta ese momento pues No conocían. no conocían. Y los Y el otro motivos. libro, O sea, el primero es el latido de la educación. El latido de la Y el educación, otro, Mira tu luz. sí, mira tu luz, claves para iluminar tu camino. Este es el siguiente, lo he hecho por todas esas experiencias que yo he vivido en la vida, desde el mundo del deporte, pero personales, algunas no muy, muy agradables, pero que me han servido mucho pues luego para buscar ayuda externa, buscar formación externa, hasta que me he dado cuenta que hay una serie bueno, he tenido la conciencia, ¿no? Y la vivencia, una serie de herramientas, de disciplinas que me han servido tanto que las he querido, bueno, de manera generosa poner. Entregar a la mano de todo. Porque se trata de un libro no solamente de lectura, no es una novela, sino es un libro de trabajo. Vale. Es un libro que hay que leerlo poco a poco, es un proceso. Hay ejercicios que no es que esos ejercicios sean los que te van a llevar a ver toda la luz, pero sí que es una experiencia que posteriormente, con la ayuda de un profesional en esa rama, te puede abrir mucho mejor, por ejemplo, la toma de decisiones, por ejemplo, cómo filtramos todo aquello que vemos, eso que llamamos la realidad, nuestra realidad, que a veces es muy limitada. Sí. Entonces, Mira tu luz hace referencia a eso. Y en este libro, además, pongo un resumen de esa investigación que he nombrado al principio. Qué pena que no me hayas acercado el libro para ponerlo en cámara. Es una pena. Esto se avisa. Bueno, es que él no sabía que venía. Yo lo enredé como siempre hago con todo el mundo, ¿no? Y yo les invito a un café y vienen, y vienen. Pero después me preguntan de qué vamos a hablar. Digo, espérate y ahora te lo cuento. ¿No? Bueno, eres fundador de la Academia Europea de Emprendeduría, o sea, educativa. ¿Sí? ¿Y cómo usted te ocurrió? Bueno, esto es un proyecto que está avanzando poco a poco. La Academia Europea de Emprendeduría Educativa, Sí. estoy trabajando con Sudamérica, en Colombia, en Ecuador. Estamos trabajando con academias online en temas de coaching deportivo y coaching enfocado a la educación. Y entonces empezó por aquí en el sentido de que cuando yo hablo de emprendeduría educativa, es que, francamente, yo tengo una crítica muy, muy severa con el sistema educativo que tenemos. Muy severa en el sentido de que yo lo he vivido, lo estoy viviendo, he experimentado tanto en secundaria como en la universidad bueno, aspectos, digamos, de ese sistema educativo, sobre todo en secundaria, que cada vez va más, cada vez va más, cada vez va más, y está, desde mi punto de vista, tomando un cariz que yo creo que necesitamos personas que emprendan en este sentido, emprendan en el mundo de la educación y que rompan y que sobre todo que piensen fuera de la caja. Quiero decir que piensen fuera de lo que es esa zona de confort tan encorsetada que es un sistema educativo y más como el que tenemos. Bueno, yo creo que necesita una reforma tu sistema educativo. Pero una reforma muy en profundidad desde mi punto de vista. Yo también estoy de acuerdo porque creo que está muy arcaica y está muy encorsetada y bueno, no sé si funciona o no, creo que no, porque hay mucha gente que abandona los estudios cuando tenían que seguir estudiando porque no se sienten motivados o porque no han encontrado a la persona como tú que los pueda motivar y encantar. Yo siempre recuerdo que una cosa es ser profesor y otra cosa es ser un maestro. Es muy importante, hay una diferencia. Yo en todos mis años de estudio tengo presente siempre un maestro
al que quise mucho porque fue un hombre que supo transmitir. Imagínate, él hacía una asignatura que tenía que ver con la cálculo mercantil, por decir algo, ¿no? Y bueno, es una asignatura que a ti no te va a llamar, pero era un hombre muy sabio y yo recuerdo cuando lo conocí, me impactó. Cuando lo conocí porque era una persona que había pasado la viruela y tenía la cara muy marcada. Yo tenía 14 años y me quedé tan impactada bueno, que él se dio cuenta que le miraba la cara. Y bueno, yo es que no podía hacer otra cosa porque fue la primera vez que... Y entonces me dijo, bueno, si no te interesa la clase, puedes ir al patio. No lo esperé 2 minutos, cogí y me fui al patio. Y él no me dijo nada, permitió que estuviera en el patio y me estuve 2 o 3 días. Al tercer día que yo estaba sola en el patio, me dije, oye, pues a lo mejor lo que le está haciendo es interesante. Y entré y dejé de mirarle y empecé a escucharle. Y me cautivó. Me cautivó porque era una persona muy sabia, una persona que había viajado y tenía mucha experiencia y entonces después de sus clases nos permitía media hora de conversa de cualquier tema. ¿Eh? Imagínate que se ofreció dar unas clases de italiano, la única que se apuntó fue yo. ¿Pero por qué? Por compartir con él. Era una persona muy sensitiva, muy inteligente y cuando pasaron los años, un día me lo encontré y yo ya tenía 18 años en el metro en Barcelona y nos saludamos y me quedé con la pena de tener más contacto para decirle todavía hoy gracias. Gracias. Porque no es la materia que me enseñó, sino lo que me formó como persona. Sí, Y sí, eso es lo sí, sí, sí. importante en un profesor. Porque si no, vas a hacer un trabajo rutinario. Y no, hay que disfrutar, ¿no?, de lo que estás haciendo. Y creo que tú lo haces, ¿no? En los canales de YouTube, tienes 2 canales. Sí, ¿Eh? estos dos canales de YouTube están muy linkados, muy vinculados con dos libros. Hay uno que está dedicado solo a la educación, Sí, que se llama Un mundo en la educación, muy en bien. el cual lo que pretendo es analizar los contextos educativos, pero desde un punto de vista económico, social, de los países a los que tenemos grabados, bueno, países desde China, Estados Unidos, en Europa pues hay Francia, tenemos Holanda ¿Y lo también, el tienes Reino en Unido. inglés? ¿Lo No, no, tienes? todo en castellano. Y ellos ya traducen, ya se buscarán la vida. Sí, porque busco personas que el de inglés, el pobre hizo un gran esfuerzo y bueno, quedó como quedó. Quedó ahí. Sí, No pasa mucho sí, eso. de Escocia también, bueno, tenemos varios, ¿no? Bueno, eso está En muy bien. Sudamérica también. Y con esto lo que pretendo es un poco que todo el mundo tenga una información de primera mano de cómo funciona ese sistema educativo, que esto, bueno, mirando en el Google lo puedes Lo ver encuentras. pero sí de primera mano, porque hay maestros, hay profesores que están allí y te explican un poco la valoración que tiene el profesor en ese país, cómo funciona el alumnado en ese país. Y te das cuenta, por ejemplo, como en China, pues que hay detrás, en la sociedad, las familias tienen como una cultura ya de la disciplina, Son un país muy disciplinado. y claro, y esto se refleja, por ejemplo, en las aulas. Ves otros Claro. países, por ejemplo, como Estados Unidos, que todo el tema de secundaria, todo es, vamos a llamar, estético. Hay mucho dinero, hay mucha inversión, pero hay muy poco contenido. Ya. ¿No? Bueno, y vas viendo contraste. Y luego otros países sudamericanos, que desgraciadamente el tema económico pues, es un tema que Lo marca, pesa, le pesa. y entonces solamente hay escuelas privadas que realmente estén formando bien o bastante bien al alumnado y otras que son las públicas que, bueno. Qué bueno. Y Que así, deja que desear. y el otro canal, que es un mundo extraordinario, Sí. lo que pretendo es dar a conocer a personas que salen fuera de la caja, es decir, que son extraordinarias. Vale. Es personas que son, por su profesión, por lo que hacen, por sus ideas. Hay personas que vienen del mundo del deporte, pero hay personas que vienen del mundo de las finanzas o otras profesiones, pero que impactan solamente con el mensaje en lo que están haciendo, para que todo el mundo pueda tener puntos de luz diferentes y ver que la vida es mucho más que el foco en el que nosotros ponemos, ¿no? Claro. Un poco la idea es esta. Y este va más vinculado con Mira tu luz y el otro va vinculado más con el libro de la educación. El libro Sí. de la educación. O sea que en realidad realmente sigues siempre con la educación, con el deporte y estuviste como director de un proyecto en un centro de salud, ¿no? Y el Club Nocturno Mataró, por ejemplo. Sí. ¿Allí qué hacías? ¿De coaching? No, ¿Motivador? en ese momento el Centro de Natación Matarón, bueno, me contrató pues para generar, vamos a llamar, un contexto de fitness, ¿no? Porque habían algunas instalaciones y estaban ahí como muertas, entonces organizarlo, generar como una motivación no solamente al
al socio, sino que hubieron muchas adherencias, porque bueno, hacíamos programas de trabajo, pues en la sala hicimos luego clases dirigidas, bueno, un poco... Organizar. Sí, organizar todo este tema de salud, porque un poco la idea es esa, salud y motivación, ¿no? Y ahora esto fue en el 2015, lo dejaste hecho y te fuiste. No, esto fue, perdona, esto fue en el 2000, 2002 aproximadamente. Vale. El 2015 lo que hice fue de coach deportivo del equipo de waterpolo, puedo decirlo, de la Sirena Mataró, sí. Muy bien, o sea que estupendo, ¿no? Y dando esos cursos de formación del ejercicio físico, de la seguridad en el deporte, porque eso es importante. Sí. Cómo evitar lesiones, o sea, todo esto está dentro de tu trabajo, ¿no? Sí, sí. Colaboro con la Federación Catalana de Gimnasia, entonces los cursos de formación para las entrenadoras de gimnasia deportiva y gimnasia rítmica, pues bueno, imparto algunas clases como es didáctica, fisiología del ejercicio, seguridad e higiene, bueno, este tipo de trabajo. Y esto es lo que hago ahora. Es que ahora me estoy pensando que con todo lo que mueves en el deporte, ¿te queda tiempo realmente para dar clases normales? Bueno, las clases en el instituto, ¿te refieres? Sí. Bueno, normales, digamos, defíneme normales, ¿no? Bueno, sí. Me tiene que dar tiempo, sí. Lo que pasa es que a cualquier profesor hoy día en el instituto tenemos una avalancha de burocracia increíble. Increíble. Y entonces esto es lo que nos resta tiempo. O sea, papeleo. O sea, lo que hacemos es, a ver, para decirlo de una manera planera, es medimos, pero si no alimentas, esto no crece. No. Y el problema está en que hay mucha burocracia para medir, pero poco para alimentar. Y este es el gran... Entonces, lo que procuramos es ese poquito tiempo que dedicamos al alumnado sí, de máxima calidad, para que se puedan llevar alguna cosa. Pero así todo... A ver si algún día encuentras a alguien que te diga gracias, como yo cuando recuerdo a mi profesor. Bueno, seguro que ya te lo han dicho, sí, pero con los años puedes encontrarte más de uno que recuerde tu forma de dar la clase, que es lo que impacta, ¿no? Bueno, pues, eso es importante, ¿no? Porque ya te digo, profesores como médicos, como en todas las profesiones, hay de todo, pero siempre hay el que tú recordarás de una forma especial, ¿no? Sí, siempre hay alguien que te impacta por algún motivo, sí. ¿no? Y entonces eso es importante. Pero claro, también es verdad que la juventud, los niños, hoy en día tienen tanta información de todos lados y poco filtrada, se distraen mucho, ¿no? Por aquí y por allí, y realmente en la clase hay que tener mucho aplomo para mantenerlos enganchados a lo que tú estás explicando. Sí, la verdad es que la capacidad de atención cuesta mucho, hablo en general, Sí. Cuesta mucho, y los que hacemos algo de deporte, algo de actividad física, pues todavía tenemos algunas herramientas más de motivación, pero así todo cuesta mucho de mantenerlos atentos, es muy difícil. Y motivados, porque la motivación al final tiene que ser una motivación interna, porque la motivación externa ya sabemos, bueno, está demostrado que no funciona tanto. No. Y entonces estas dos variables cuesta un poquito porque cada uno viene de una casa, exacto, de un contexto, viene de otra asignatura, entonces vamos impregnados de esas emociones, ellos son muy jovencitos y jovencitas, entonces filtran poco. Y entonces aquí hay si me permites, yo creo que aquí hace falta, no sé si de manera transversal o una asignatura que trabaje mucho la gestión emocional. Yo sé que en preescolar y en primaria se empiezan a trabajar, pero la cosa se diluye. Exacto, se diluye y ahora sería fantástico que desde muy pequeños supiera identificar las emociones y gestionarlas. Y gestionar sus dramas personales, sus frustraciones, porque hoy en día todos los niños están frustrados. ¿Pero por qué? Porque piden tanto, se les da tanto que el día que alguien dice no, ahí tenemos una pataleta, un berrinche, un drama, una depresión, porque oír que muchos jóvenes están en depresión es muy fuerte. Bueno, porque no están acostumbrados a oír el precio de la verdad. Es decir, en el deporte, cuando hay un feedback y una corrección con toda corrección, es el precio de la verdad. Si no haces bien una cosa, te corrigen. Y esto es como el que va a hacer una obra de teatro y sabe cuál es su papel. El problema es que en los contextos educativos, vamos a ver, oficiales, bueno, pues cuesta un poco de poder decir la verdad. Y las correcciones, porque se malinterpretan y emocionalmente, pues... no aceptan. Por aquí corre un vídeo por la red en que ves a un pobre maestro que está a punto de marcharse y se le acerca a un padre, oiga, mi hijo ha tenido no sé cuántos suspensos, no sé si lo viste. Y dice, sí, claro. Hombre, pues será superdotado, porque dicen que Einstein tenía problemas con el estudio y era superdotado.
Y después de ese padre vino una madre y todos decían lo mismo. Es que, oiga, esto de los castigos que usted ha puesto y recorrecciones, no, esto no funciona así. En mi casa no castigamos, en mi casa no. ¿Cómo que en mi casa no? O sea, a ti te envían un niño para que tú lo eduques, pero es que tiene que educarse en casa. Esto es lo que la gente no entiende. Sí, bueno, los institutos y las escuelas en general nos han derivado tantas cosas que al final no somos efectivos. Es imposible. Claro, es imposible. Entonces, yo estoy contigo en este sentido. Yo creo que tiene que haber un paradigma de familia, un paradigma, vamos a ver, razonable, ¿vale? No hace falta que seamos todos másters en No, no hace falta. No hace falta. Hace falta tener unos valores, unas pautas. La mejor educación es mucho cariño y muchas pautas. Exacto. Esta es la mejor Y educación. mucho hablar con la persona, estar atento qué pasa y por qué pasa, y entonces ir controlando. Lo que pasa es que no puedes dejar que vaya al colegio y después no te preocupes qué ha hecho ni que nada. O sea, o te llama profesor y no va, ni asistes, ¿no? Sí. Que eso debe ser bastante triste cuando han llamado a un profesor a clase y aquí no ha venido el padre porque él no podía. O porque no quería, no lo sé. Esto antes se decía que todo el mundo era entrenador de fútbol, pues ahora todo el mundo es profesor y todo el mundo es pedagogo. Sí. Todo el mundo opina de educación y opina siempre, normalmente siempre en negativo hacia el docente y hacia un poco la metodología, ¿no? O sea, somos cuestionados en todos los sentidos, ¿no? Es una pena. Sí, porque como tenemos tantas vacaciones, yo creo que... Ah, por ahí sí, va es el verdad. tema. Que conste que tenéis demasiadas vacaciones, Sí. aunque después os vais a casa con todo lo que tenéis Sí. y recoger y organizar el próximo curso. Y os vais un mes antes a organizar el curso, la gente eso no lo controla. Solo ve que tú te has ido en el mes de junio y que volverás en septiembre, ¿no? Sí. Y esto es un problema. Bueno, ¿algo más que contarnos para que se enteren? Bueno, habría muchas cosas, pero yo creo que... Yo sé que vas corto de tiempo y yo te voy a dejar que te vayas con tiempo para tu obligación, pero gracias. ¿algo más que reseñar? Bueno, simplemente darte las gracias por esta No, oportunidad ¿de de qué? poder explicar a tus telespectadores, un poquito que hemos hablado. Simplemente que yo creo que debería interpelarnos a todos todo el tema de la educación. La educación no es solo una institución que impregna de conocimiento al alumno, sino que la educación debería ser, esto es como un conjunto, primero la sociedad, luego la mini sociedad que es la familia, y luego los lugares, porque a veces o van a hacer fútbol, o van a hacer inglés, en todas partes se emite, se guía y se impregna de valores. O sea, Claro. todo el mundo está educando. Y cuando te paras un semáforo en rojo, cuando hay niños esperando, estás maleducando a la Exacto. sociedad. Luego nos quejamos, pero es que son cosas que entre todos deberíamos... ¿Podemos mejorar? Sí. Y las instituciones, pues deberíamos poner el foco en lo que deberíamos poner el foco, en incrementar esos valores, en entrenarlos para la vida y en dar un poco de conocimientos sobre diferentes materias para luego que fueran buenas personas primero y buenas profesionales segundo. Exacto, pero primero buenas personas. Sí. Y vosotros dais las herramientas y las fórmulas para usarlas y después cada uno de todo lo que han aprendido harán su propia vida, pero detrás han tenido un buen aprendizaje. Sí. Bueno, hasta aquí hemos llegado, como siempre nos hace corto. Volveré a invitarlo a otro café para que nos cuentes más cosas con más calma. Muchísimas gracias. Y aquí estaremos para lo que ustedes quieran. Cualquier pregunta, como siempre, os dejo un teléfono de contacto. Y si hay algo que preguntar sobre profesores o alumnado, yo se lo derivaré, porque ahí yo no contesto. Le paso la pregunta y él contestará. Muchísimas ¿De acuerdo? gracias. A ustedes por Un estar placer. aquí y hasta la próxima. Nos volvemos a ver. Gracias. Gracias, un placer.